Hola, hoy nos encontramos en el consultorio del doctor Alexander Blanco. Él es médico general de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en psiquiatría infantil y juvenil de la Universidad Central de Venezuela y actualmente cursante de maestría en drogodependencia de la Universidad CES de Medellín. Así que doctor, muchas gracias. Queremos agradecerle principalmente por su tiempo en esta tarde. La idea es hacer una entrevista enfocada en el manejo de ciertas adicciones, especialmente en drogodependencia, en el grupo de edad juvenil adolescente, que es nuestro tema a tratar el día de hoy. Para dar comienzo a la entrevista, vamos a pedirle al doctor Alexander que nos haga, a manera de introducción, un vistazo de lo que son las adicciones en los jóvenes, en los adolescentes, especialmente las drogodependencias. Doctor, adelante. Bien, muchas gracias por la invitación. La drogodependencia es un tema de salud pública, es un tema de interés público, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. De hecho, es un tema tan amplio que incluso llega a tocar todas las esferas de nuestra sociedad, tanto de los estratos más altos como de los estratos más bajos. La drogodependencia es una enfermedad que pocas personas la reconocen a sí mismo como una patología y muchas personas tratan de normalizar. Es una lucha casi incesante que se ha venido batallando a lo largo de los años y ha cubierto pues en gran parte la historia de la humanidad. Así es. Ok, teniendo en cuenta ahora la introducción y la definición que nos acaba de dar el doctor Alexander, queremos hacerle la primera pregunta enfocada a estas adicciones. Y es, ¿qué signos de alarma pueden detectar los padres tempranamente para sospechar que sus hijos están en alguna adicción? Los signos de alarma son bastante puntuales. Los primeros indicios pudiesen ser alteraciones agudas comportamentales, es decir, cambio en su manera de responder, evasiones de la casa, inasistencia a las actividades escolares, principalmente todo lo que tiene que ser referente al comportamiento y a la conducta. La siguiente pregunta, doctor Alexander, ¿en qué casos es necesario hospitalizar a un paciente con drogodependencia y alrededor de cuánto tiempo es el tiempo de permanencia en hospitalización para estos pacientes? Bien, las características clínicas de cada paciente deben ser tomadas de manera individual, es decir, no existe como tal un parámetro específico para poder definir el tiempo de estancia hospitalaria. Es importante poder definir las diferencias entre lo que es la desintoxicación de lo que es la deshabituación. La desintoxicación precisamente es eliminar del cuerpo, del organismo, una sustancia tóxica, la sustancia psicoactiva en este caso, y el proceso de deshabituación es cómo enseñarle a la persona, cómo darle herramientas, cómo crear una conciencia de enfermedad mental, cómo dar herramientas de afrontamiento ante las diferentes conductas adictivas para que la persona suspenda el hábito de consumir. Existen varios modelos en el proceso de deshabituación. El proceso de desintoxicación puede tardar aproximadamente entre 2, 5, 7 días, incluso hasta 15 días. Pero el proceso de deshabituación hay diferentes modelos, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. Hay modelos de solamente 2 meses, hay modelos de 6 meses, como también pueden existir modelos incluso de extensiones hasta de 2 años. Lo que más se ha demostrado hasta el momento de evidencia científica es que parece ser que los procesos de deshabituación entre 4 y 6 meses pudiesen ser los que mejores respuestas pudiesen tener a lo largo del tiempo. Muy bien, siguiendo entonces con el interrogatorio. Doctor, nos gustaría saber cuál es la edad promedio actualmente en la cual los jóvenes empiezan a consumir sustancias psicoactivas. La edad promedio de consumo de sustancias no es un punto exacto,
pero sí sabemos que a lo largo del tiempo cada vez la edad de inicio de consumo viene siendo a edades muchísimo más tempranas. De hecho, hemos tenido reportes de pacientes con inicio de consumo entre los 6 y los 7 años, que genera precisamente bastante preocupación para la comunidad en todo el mundo. La siguiente pregunta está enfocada a qué edad se da la consulta por adicción a las redes sociales y los juegos de video. Bien, la consulta, para hacer un poco más extensiva la respuesta, la consulta generalmente se da a inicios o a mediados de la adolescencia, aunque anteriormente habíamos hablado sobre que a qué edad precisamente era como la edad de inicio del consumo de sustancias. Vemos que con frecuencia la consulta se da cuando se empiezan a perder los controles, es decir, el paciente realmente empieza a aumentar la frecuencia del consumo de las sustancias hasta que llega el momento donde no puede ocultar su patología o su enfermedad adictiva y termina siendo evidente la consulta con respecto al consumo. Pero la pregunta va un poco más allá por parte de ustedes y me llama la atención que es específicamente con respecto a los videojuegos, y es que la consulta de los videojuegos es incluso más o menos en el mismo grupo etario, en la misma población, y son principalmente los papás quienes empiezan a tener aquellas quejas sobre que mi hijo empieza a tener demasiado interés sobre los dispositivos electrónicos. Recordemos que para poder definir la patología adictiva a los videojuegos o a las redes sociales es porque el hecho de poder acceder al videojuego o al dispositivo electrónico es precisamente la finalidad, más no que sean utilizados como un medio para de repente responder tareas, para responder trabajos, para hacer actividades del día a día, no. Esto es específicamente que la nueva tecnología, como realmente se describe, es precisamente el objeto, es la finalidad de la persona, del paciente. Ok, la siguiente pregunta de nuestra entrevista. Nos gustaría saber, doctor, ¿qué postura deberían tomar los padres frente a un niño o adolescente que está frente a una adicción? La postura de los padres debe ser siempre de disposición de ayuda. Es decir, que los papás entiendan y comprendan que su hijo tiene un problema. Vemos con muchísima regularidad que los padres consideran que esto es solamente un capricho, que ellos deben seguir como menores de edad y que la postura puede ser precisamente de castigo o de reproche. Definitivamente no es la mejor postura, debe ser el hecho de tender la mano y querer ayudar. Doctor, quisiéramos saber cómo logramos que un niño o adolescente con drogodependencia logre incorporarse o logre asimilar el tratamiento de buena manera. La primera indicación es que el grupo de apoyo, la red de apoyo, que generalmente son los padres, tenga una disposición de ayuda. Es decir, con respecto, incluso esto se une con la pregunta anterior, y es cómo los papás deben ser el primer paso en el proceso de rehabilitación. Es decir, podemos empezar la inclusión de estos chicos, de estos menores de edad, en un proceso de rehabilitación, primero acudiendo a la consulta. Y acudiendo a la consulta inicialmente con psicología, con psiquiatría, obviamente pues, de niños y de adolescentes, y de ser necesario pues iniciar algún proceso de tratamiento, ya sea de características ambulatorias o sea en modalidad de internación, pero ciertamente en una modalidad de tratamiento, es decir, enseñarle al paciente, describir al paciente cómo lo que está sucediendo con él es una enfermedad, cómo hacer consciente al chico, al menor de edad, de que lo que está sucediendo realmente trae consecuencias deleterias o consecuencias negativas para su salud y obviamente para su desarrollo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, a manera de continuar nuestra entrevista, doctor, quisiéramos saber qué daños fundamentales a la salud con bases científicas registrados en aquellos pacientes adolescentes o niños con drogodependencia a corto y a largo plazo.
Los efectos deletéreos sobre la salud del organismo son varios y podemos dividirlos ciertamente a corto y a largo plazo, y pudiésemos incluso hacer una división que casi que por cada sustancia en específico. Pero vamos a hablar de alguna manera un poco amplia de manera general, y podemos empezar con el deterioro principalmente a nivel de memoria. Podemos hablar de un deterioro o una disminución realmente de la capacidad intelectual entre 5 y 7 puntos, por ejemplo, como la que está descrita en las personas que tienen dependencia a la marihuana. Podemos hablar de las alteraciones a nivel cardíaco, podemos hablar de las alteraciones a nivel cerebral, como las que son producidas principalmente por el consumo de cocaína. Pudiésemos describir muchísimas otras alteraciones, como por ejemplo las comportamentales y la presencia de sintomatología psicótica, sobre por ejemplo las alteraciones a nivel de agitación psicomotriz. Es decir, las alteraciones o los efectos deletéreos secundarios del consumo de sustancias no solamente alteran o afectan a la persona en sí mismo, podemos incluso hablar de todas las alteraciones que se pudiesen llegar a generar en las demás personas, como por ejemplo lo vemos con respecto al consumo de tabaco en las personas que no son consumidoras de tabaco. Obviamente toda la patología tumoral que se deriva del consumo de todas estas sustancias. Es decir, la cantidad de efectos secundarios sobre la salud de las personas es bastante importante, pero en los menores de edad es todavía muchísimo más de mayor atención, porque sabemos que puede alterar y que genera deterioro en el proceso de desarrollo normal. Du hast. Muy bien, y ahora para finalizar ya nuestra entrevista, doctor, desde su práctica como psiquiatra y manejo de estos pacientes, ¿qué estrategias plantearía usted para evitar esta problemática de drogodependencia? La estrategia realmente considero que debe ser desde varios puntos de vista. La estrategia considero que es mejor ver al adicto como una persona que sufre de una enfermedad, no como una persona que irrumpe en la norma o en la ley. Es decir, cómo dejar de ver precisamente, cómo dejar de criminalizar al adicto y cómo más bien tratar de ayudar al adicto, tomando en cuenta que tiene una enfermedad. Por eso considero que otra estrategia importante debe ser la prevención. Creo que los recursos destinados a la prevención del consumo de sustancias pueden tener los mejores efectos a lo largo de la historia, y que las personas que tienen la patología o que tienen la enfermedad deben ser tratados de una manera idónea realmente por especialistas con suficiente conocimiento en esta área que es realmente tan delicada. Recordemos de todas maneras que las personas con una enfermedad adictiva generalmente no solamente tienen la enfermedad adictiva, generalmente tienen una comorbilidad con otra enfermedad psiquiátrica, y eso lo conocemos como patología dual. De hecho, es tan interesante todo este tema que hay a nivel internacional asociaciones que se llaman de patología dual, y en Colombia tenemos una que es la Asociación Colombiana de Patología Dual, que está dedicada específicamente a tratar todos estos temas sobre las consecuencias, sobre el desarrollo, sobre el curso de estas enfermedades, pero también enfocadas a todos los planes y todas las estrategias de prevención, que afortunadamente tenemos una incursión en estos momentos por parte del gobierno y de Naciones Unidas, que están apoyando muchísimo todo este tipo de estrategias de prevención. Bueno, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Doctor, queremos agradecerle una vez más por su tiempo, por habernos ilustrado y darnos una mirada mucho más amplia de lo que son las adicciones y todo lo que padecen los adolescentes hoy en día. A mí me tocó la parte más complicada, es ser el entrevistador. Mis compañeros también tuvieron que ver en este proyecto. Pues yo estuve básicamente detrás de cámara dirigiendo pues las tomas, más o menos. Yo en producción y dirección. Y también cabe mencionar a los guionistas que hicieron parte también de este proyecto, a Carolina, Antonia, Daniel, Andrés, Dayana, Silvia y Carol. Ellos se esforzaron, hicieron también posible este proyecto. Y cabe mencionar también y resaltar a la doctora Susana Puccini, la cual nos guió y nos dio la idea de hacer este proyecto. Doctor, muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes, y qué agradable es tener a estudiantes UNAP con un profe UNAP, así que seguimos en UNAP. Qué chévere. Gracias.
Muy bien. Doctor, quisiéramos saber... Todo con la grabación, el video. No puedo creer que se haya tirado esto. Entonces,